Abran sus Biblias en el Salmo 68. Salmo 68. Dice la palabra del Señor, Salmo 68. Al músico principal, Salmo de David, cántico. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, lo lanzarás, como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmo a su nombre. Exaltad al que cabalga sobre los cielos. Es su nombre. Alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, Selah. La tierra tembló. También destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Abundante lluvia esparciste, oh Dios. A tu heredad exhausta tú la reanimaste. Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. El Señor daba palabra. Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Huyeron reyes de ejércitos, y los que se quedaban en casa repartían los despojos. Bien que fuisteis echados entre los tiestos, seréis como las alas de palomas cubiertas de plata, y sus plumas con amarillez de oro. Cuando esparció el Omnipotente los reyes allí, fue como si hubiese nevado en el monte Salmón. Monte de Dios es el monte de Basán, monte alto el de Basán. ¿Por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos, Dios. Bendito el Señor. Cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Selah. Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Ciertamente Dios herirá a la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. El Señor dijo de Basán: te haré volver de las profundidades del mar, porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos, y de ella la lengua de tus perros. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey en el santuario. Los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio de las doncellas con panderos. Bendecid a Dios en las congregaciones. Al Señor vosotros de la estirpe de Israel. Allí estaba el joven Benjamín, señoreador de ellos. Los príncipes de Judá en su congregación, los príncipes de Zebulón, los príncipes de Neftalí. Tú, Dios, has ordenado tu fuerza, confirma, oh Dios, lo que has hecho para nosotros. Por razón de tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecerán dones. Reprime la reunión de gentes armadas, la multitud de toros con los becerros de los pueblos, hasta que todos se sometan con sus piezas de plata. Esparce a los pueblos que se complacen en la guerra. Vendrán príncipes de Egipto. Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor. Selah. Al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad, de aquí dará su voz, poderosa voz. Atribuid poder a Dios. Sobre Israel es su magnificencia, y su poder está en los cielos. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios, el Dios de Israel. Él da fuerza y vigor a su pueblo.
Bendito sea Dios. Amén. Muchos de los salmos, y tal vez la mayoría de ellos, hermanos, son relativamente breves, ¿no es cierto? Y de hecho podemos pensar en algunos famosos salmos, como por ejemplo el Salmo 23, que tiene 6 versículos, o el Salmo 100, que tiene 5 versículos. Y muchas veces esos famosos salmos son fáciles para memorizar, ¿no es cierto? Son fáciles, por ende, para orar, por ende, para cantar, porque son breves. Pero ¿qué hacemos con un salmo de 35 versículos como el salmo de hoy? Y pareciera incluso que cada versículo parecería que no se conecta uno con otro, ¿no? Hay 35 versículos aquí y son muchos para estudiar en una sola vez y en general. Y más aún, más difícil incluso hasta para recordarnos, teniendo en cuenta, hermanos, que los salmos fueron hechos para cantar y fueron hechos para orar. Entonces imagínense el hecho del esfuerzo de tener que memorizarnos los salmos. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué tan largo este salmo? Pues hermanos, muchas veces los salmos son largos porque cuentan historia y mucho de esto tiene que ver con la historia obviamente de Israel. Y en este sentido el Salmo 68 es un ejemplo. O por ejemplo, no sé si usted se acuerda, pero también el Salmo 18 es un salmo así. U otros salmos que cuentan mucho, no solamente de quién es Dios, sino de lo que Dios ha hecho. Muchas veces estos salmos cuentan cosas en detalle. Y por eso son salmos largos, porque toman el tiempo de recordar al pueblo de Dios lo que el Señor ha hecho en el pasado. Y es justamente lo que tenemos también aquí en el Salmo 68. Hermanos, este salmo es un salmo de alabanza, porque es un salmo con respecto a la celebración que Dios hizo en Israel para vencer a sus enemigos y proteger a su pueblo. Todo el salmo justamente habla de eso, de cómo Dios vence a sus enemigos. Ahora, lo que hace este salmo un poco diferente que otros salmos es que habla aquí de la victoria de Dios sobre sus enemigos. Pero lo que hace este salmo diferente, hermanos, es que este salmo lo nombra el apóstol Pablo cuando el apóstol Pablo le escribe su carta a los Efesios. En Efesios capítulo 4, versículos 7 y 8, el apóstol Pablo dice esto: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, y ahí es cuando Pablo se refiere a este salmo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces, hermanos, Pablo cita este salmo con referencia a la ascensión de Cristo. Y por eso cuando estudiamos este salmo, hermanos, tenemos que interpretar el Salmo 68 a la luz de la interpretación inspirada de Dios en el Nuevo Testamento, y no solamente pensando en alabar a Dios por lo que Dios hizo para Israel, sino que tenemos que ver este salmo a la luz de Cristo y de esa manera tener entonces la interpretación correcta para que nosotros también la podamos aplicar a nuestras vidas. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el contexto del salmo? Pues el contexto, hermanos, es un contexto histórico. De este salmo, hermanos, parece que David, ¿no es cierto?, está viendo el tema del arca y está viendo cuando el arca está subiendo al tabernáculo. Después de haber estado en la casa de Obed-Edom, después de haber sido capturado por los filisteos, y espero que usted se acuerde de esa historia. Esa historia usted la va a encontrar en 2 de Samuel capítulo 6. Entonces, el arca ahora está siendo rescatada, ¿no es cierto? El arca ahora está subiendo a la ciudad de David. El símbolo de la presencia de Dios está subiendo al lugar apropiado en el tabernáculo. El arca con su propiciatorio, con la tapa donde se derramaba la sangre de los sacrificios, en la cual era rociado. Bueno, el arca estaba regresando a su lugar correcto. Y así que, aun si Pablo, hermanos, nunca hubiera citado este salmo en referencia a Cristo, también nosotros lo hubiéramos entendido así, porque el arca era una imagen, era un símbolo, una profecía de la obra futura de Cristo, de su sacrificio por su pueblo. Entonces, aquí vemos la imagen, entonces, hermanos, de Jehová ascendiendo en triunfo a Jerusalén después de librar a su pueblo por medio de vencer a sus enemigos. Acuérdense, hermanos,
El punto histórico es que el arca había sido tomada por los enemigos y luego ahora el pueblo, o sea, el Señor, por medio del pueblo, rescata el arca, la pone en el lugar de la casa de Obed-Edom, se queda allí por un tiempo, pero luego toman el arca y la llevan a Jerusalén. Entonces, todo eso tiene que ver con el hecho de que como Dios entonces venció a sus enemigos y ahora es como que Dios está ascendiendo, en símbolo del arca, está ascendiendo y está yendo a su lugar. Ahora bien, con eso en vista y en aplicación del Nuevo Testamento en cuanto a Cristo, vemos lo que Cristo hizo exactamente lo mismo cuando venció a sus enemigos. ¿Cuándo Cristo venció a sus enemigos, hermanos? En la cruz del Calvario. Y cuando Él resucitó, ¿qué sucedió? Él ascendió, probando su victoria pasada y mostrando cómo nos afecta eso a nosotros en el presente y cómo eso también nos afecta en el futuro. Exactamente así como también está estructurado en este salmo. Y aquí aprendemos, hermanos, que Dios entonces muestra su poder y muestra con su poder, muestra victoria sobre el enemigo. Y hermanos, y puesto que Dios hace esto, nosotros como pueblo podemos orar en confianza y esperanza que siga dándonos a nosotros la salvación y la victoria. Por lo tanto, hermanos, esta es mi propuesta en esta predicación. Dios muestra a su pueblo su poder y con eso le muestra victoria a su pueblo sobre el enemigo. He puesto, hermanos, este título de este salmo: Cántico pidiendo a Dios que se levante. Y bajo ese título quiero compartir con ustedes 3 puntos en resumen de este salmo largo. En primer lugar, vamos a ver que el pueblo de Dios ora o canta el salmo. El pueblo de Dios ora que Él se levante contra sus enemigos. En segundo lugar, vamos a ver que el pueblo de Dios confía en lo que Dios ha hecho contra sus enemigos. Y en tercer lugar, que el pueblo de Dios espera en lo que Dios hace y hará en contra de sus enemigos. Y luego, hermanos, vamos a dar una aplicación y una conclusión. Así que vamos a orar, hermanos, para que el Señor nos guíe a cada uno de nosotros y poder terminar este tiempo de predicaciones de manera específica con respecto a la obra misionera y ver ahora, hermanos, qué sucede cuando el Señor trata las batallas y cómo el Señor trae victoria a su pueblo cuando Él entra en batalla. Y hermanos, estamos prontos a nosotros como iglesia a estar en la obra misionera y va a haber una batalla que tenemos que enfrentar. Pero pudiendo ver el pasado y ver cómo Dios obra, nosotros también podemos tener confianza, hermanos, que Dios también actúa así el día de hoy. Así que oremos, hermanos, para que el Señor nos guíe el estudio de este salmo. Vamos a orar. Bendito Señor, en esta tarde queremos agradecerte por darnos la bendición de poder ahora estar delante de este salmo, tu palabra, poder leerlo, pero ahora, Señor, queremos rogarte que tú nos ayudes a entenderlo. Y pedimos, Señor, tu obra milagrosa en la transformación de nuestras vidas. Oh Dios, rogamos que tu dulce voz pueda ser apreciada en cada uno de nuestros oídos y podamos oír a la voz del Espíritu y seguir a Cristo. Señor, guíanos, te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En primer lugar, hermanos, el Salmo 68 nos dice que el pueblo de Dios ora para que el Señor se levante contra sus enemigos. Hermanos, como muchos salmos, este salmo inicia con una petición a Dios y después de la alabanza por quien es y por sus perfecciones. Mire cómo comienza el Salmo 68. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que la aborrecen. Esto no es algo que David inventó, hermano, de su propio cerebro. No sé si usted pudo relacionar este primer versículo, pero este primer versículo hace alusión o hace referencia a un texto que Moisés también escribió allá en Números capítulo 10, versículo 35. Espero que usted se acuerde del contexto de ese pasaje.
El contexto era cuando los israelitas salieron del monte después de haber recibido la ley de Dios. Ya habían construido ellos el tabernáculo y, más importante, ya habían construido el arca del pacto. Y cuando estaban listos para salir de este lugar, leemos esto, escuchen. Así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto fue delante de ellos camino de 3 días, buscándole lugar de descanso. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Es exactamente lo que David aquí cita en el Salmo 68. Y cuando ella se detenía, sigue contando Moisés en Números, decía: vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Entonces, hermanos, cuando David empieza este salmo con estas palabras, cada israelita hubiera sabido que se está refiriendo entonces ¿a qué cosa? Cuando el arca del pacto se movía. Ahora tú dirás: John, no entiendo por qué estás hablando aquí del arca del pacto cuando no se la menciona aquí. Pues en verdad, hermanos, no se la menciona. Pero cuando David empieza el salmo con estas palabras tan famosas de la historia de Israel, allá en Números 10, nos está diciendo entonces lo que es el contexto aquí, lo que está pasando aquí. Hermanos, según esta frase del versículo 1, lo más probable es que David escribió este salmo para marcar el momento de mover otra vez el arca del pacto, después de que había sido capturada por los filisteos y después de haber regresado a Israel y cuando se quedó en la casa de Obed-edom. Ahora el arca se va a mover otra vez de la casa de Obed-edom, se va a ir ya a su lugar apropiado, y pensando en eso, pensando en que se va a mover otra vez para regresarlo entonces a ese lugar, David entonces cita este pasaje que Moisés decía cuando el arca del pacto se movía. Y por eso David dice estas palabras. Es como que es la típica, ¿no? Cuando tú eras chiquito y escuchaste una frase de tu papá o de tu mamá, ¿no es cierto? O esa frase de la película de tu héroe, y tú dices: un día la voy a decir. Y David esperó ese momento. Un día voy a decir esas palabras de Moisés cuando el arca se movía. Un día la voy a decir. Ahí está. Llegó el momento. Y la dijo. Aquí David quiere que Dios entonces, hermanos, lo haga otra vez, o más bien, que lo siga haciendo. Pero el texto dice: levántate, Dios, sigue con nosotros por medio de esta arca, sigue dándonos la victoria que nos diste en el pasado. Y entonces David tiene la confianza de que Dios lo va a hacer. Mire lo que dice el versículo 2 del Salmo 68. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Ningún enemigo puede estar de pie delante de Dios cuando viene el poder de la presencia de Dios, ¿no es cierto? Así como el humo se disipa con el viento, así mismo la cera se derrite ante el fuego, pues así mismo los enemigos de Dios son derribados ante Él sin la más mínima molestia para Él. Pero fíjense que cuando Dios se levanta así, no es simplemente para destruir a sus enemigos, sino también, hermanos, para estar con su pueblo. Hermanos, encontramos aquí doble propósito cuando Dios se mueve. Para destruir a sus enemigos, pero también para estar con su pueblo, protegiéndolo, guiándolo. Mire por favor el versículos 3 al 6. Miren lo que dice 3 al 6. Dice el texto: mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Ja es su nombre. Alegraos delante de Él. Padre de huérfanos, defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Hermanos, óiganme por favor, escúchenme. Cuando Dios se mueve, lo hace con dos propósitos. Un propósito de destruir a sus enemigos, pero también lo hace junto con esa destrucción,
se mueve también para proteger a su pueblo. ¿Usted está entendiendo lo que estamos hablando, hermanos? Piense por favor en la obra misionera. ¿Da miedo ir a la obra misionera? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero aquí el Señor nos está diciendo, yo voy para destruir a mis enemigos, pero también voy para protegerte. También voy para proteger a mi pueblo. Y hermanos, eso es de mucha confianza. Vemos aquí la parte positiva entonces, ¿no es cierto? El hecho de cómo Dios trata a su pueblo. Podemos regocijarnos en Dios, hasta saltar de alegría, cantar a Dios y exaltar su nombre, porque es padre de huérfanos y defensor de viudas. Es un Dios que hace habitar en familia a los desamparados. Y gracias a Dios, porque los dioses falsos no actúan así, ni los reyes impíos de la tierra. Hermanos, solamente Dios lo puede hacer y solamente Dios lo hace. Cuando nos salva, nos da una nueva familia. Podemos estar desamparados por los impíos, hasta por nuestros propios familiares incrédulos, pero Dios nos hace habitar en familia, nos ha adoptado en su propia familia, Él nos protege, Él nos provee para todas nuestras necesidades, nos da una nueva familia espiritual y por eso, hermanos, Él merece nuestra alabanza abundante, no poca, porque leemos en estos versículos aquello, hermanos. Ahora, hermanos, ya vimos que Pablo cita este salmo en Efesios 4, ¿no es cierto? Y por eso deberíamos tener los ojos abiertos para ver a Cristo aquí. Cuando oramos que Dios se levante, hermanos, estamos orando que Cristo se levante. Porque el Padre ha establecido al Hijo como juez. Es Cristo que se levantará en el día final para juzgar a sus enemigos. Y tiene esta posición como juez porque primero se levantó Él de su trono en las alturas para descender y humillarse, para vivir en esta tierra. Pero después fue levantado en la cruz para destruir el poder del enemigo, el poder del pecado. Y se levantará en el día final para destruir a sus enemigos para siempre. Y mientras sí se levanta para defender a su pueblo también, para defender a los indefendibles, para defender al débil, al huérfano y a la viuda, y nos hace habitar en familia, porque somos su esposa y somos parte de su cuerpo y parte de su familia. Por eso entonces nosotros, hermanos, tenemos que alabarle con alegría. Entonces, en primer lugar, hermanos, el pueblo de Dios ora, y en este caso canta, el pueblo de Dios ora para que el Señor se levante contra sus enemigos. Pero en segundo lugar, el pueblo de Dios confía en lo que Dios ha hecho contra sus enemigos. Y hermanos, en esto cada uno de nosotros tenemos que ser examinados y probados. El pueblo de Dios confía en lo que Dios ha hecho con sus enemigos. En los versículos 7 hasta el 18, péguele ahí una escaneada rapidita a los textos. Del versículo 7 al 18, el salmista cuenta lo que Dios hizo para Israel en el pasado. Los versículos 7 al 10 resumen lo que Dios hizo para Israel desde salir de Egipto hasta entrar a la tierra prometida. Él salió delante de su pueblo como anduvo por el desierto, hizo sus milagros, la tierra tembló, destilaron los cielos ante Dios, el monte Sinaí delante de Dios. Cuando Él habló y dio sus 10 mandamientos, Él proveyó para su pueblo durante todo el tiempo en el desierto, con lluvia y comida. Mire el texto dice, a tu heredad exhausta tú la reanimaste. Hermanos, esto describe perfectamente lo que Dios ha hecho para su pueblo en el pasado y Dios ha hecho maravillas para nosotros también. Hermanos, el Señor esparce la lluvia a su pueblo exhausto. El Señor nos colma de beneficios, como David dice también más adelante. Hermanos, nosotros moramos en Él, tenemos su bondad y cuando somos débiles, hermanos, Él nos reanima, Él provee lo que necesitamos.
Cuando estamos exhaustos nos da el poder para continuar. Y confiamos en eso, porque Él lo ha hecho en el pasado, hermanos. Él lo ha hecho con Israel. Israel no era, pues, hermanos, el hijo preferido de Dios. No era el pueblo espiritual de Dios. Y lo hizo con Israel. Tenía un plan, por supuesto. Los sostuvo. ¿Usted qué cree que va a hacer con nosotros que somos verdaderamente su pueblo? Y confiamos en eso, hermanos. Lo ha hecho en el pasado, simbólicamente lo vemos con Israel. Pero, hermanos, cuando vamos a los evangelios, cuando vamos a Hechos, vemos también, y cuando vamos al resto de las cartas de los apóstoles, vemos también, hermanos, que Él lo ha hecho con la iglesia. Hermanos, cuénteme su testimonio. Y seguramente en su testimonio también hay ese testimonio de que Dios lo ha cuidado a usted. Yo le hago una pregunta. ¿Cuántas veces te has sentido exhausto, agotado y Dios te ha reanimado? Ya sea confrontando a los enemigos o las pruebas o tu propia carne o tu propio pecado, Dios está para reanimarnos, para fortalecernos, para continuar, hermanos, como siempre lo ha hecho con su pueblo. Pero Dios no solamente llevó a su pueblo a salir de Egipto y estar en el desierto, luego les hizo entrar a la tierra prometida. Si usted observa versículos 11 al 14, sigue escaneándolo allí. En los versículos 11 al 14, un muy breve resumen habla aquí de la conquista de Canaán. Israel, hermanos, esa conquista no lo hizo en su propio poder, sino que Dios daba palabra y huyeron los reyes de la tierra con sus ejércitos. Dejaron el despojo atrás. El versículo 13, fíjense, hermanos, el versículo 13, mírenlo allí. Le hago silencio para que usted lo pueda leer un poquito. El versículo 13 es un versículo difícil a interpretar, pero la idea del versículo 13 nos habla de la prosperidad de Israel. Hermanos, escuchen, hermanos, Israel no hizo nada para tener esta prosperidad. Israel recibió esta prosperidad de arriba, hermanos. Israel recibió despojo, recibió botín. Aquí cuando dice la imagen de las alas de una paloma cubierta de plata y sus plumas con oro, habla de algo precioso, habla, hermanos, de un tipo de tesoro, ¿ok? Y así, hermanos, el Señor lo hizo. El versículo 14 dice que el Omnipotente esparció a los reyes de esta manera y por eso Dios le da la victoria a su pueblo y junto con ello le da la prosperidad, como dice el texto acá, como la blanca nieve sobre un monte negro, como el monte Salmón en el versículo 14. Y menciono este énfasis, hermanos, que Dios lo hizo así, no el pueblo, porque David continúa con este pensamiento. Miren lo que dice el versículo 15 y 16. Dice, monte de Dios es el monte de Basán, monte alto el de Basán. ¿Por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Hermanos, un texto antes, David habla sobre el monte Salmón. Y continúa con una descripción de los montes y ahora está hablando del monte Basán. Ahora, no es que, hermanos, entiendan esto. El monte de Dios, hablando del contexto de Israel, el monte de Dios no era el monte Basán. Dios no eligió al monte Basán como su monte. Por cierto, para los que son ciudadanos aquí no tienen ni idea de lo que es ir al campo. Cuando digo monte, aquí está hablando de una montaña, ¿ok? Monte tiene que ver aquí con montaña, no con... Ya Cindy, yo la veo que aquí en monte dan una montaña, ¿no? Montaña, ¿ya? Bien. Ahora, hermanos, escuchen. No es que Basán era la montaña elegida por Dios, no.
sino que esta frase, que como que pareciera que es el monte de Dios, lo que está queriendo decir aquí el salmista es que la montaña Basán era una montaña grande, era una montaña imponente. Así era la montaña de Basán. Esta montaña se elevaba por encima de las demás montañas. Pero dice que estas montañas grandes observan a la montaña que Dios observó para su morada. Y la idea aquí es que estas montañas tan grandes e impresionantes miran a la montaña que Dios eligió, que no es tan grande, y le tienen envidia. Tienen envidia de que Dios haya escogido esa montaña que no era tan grande, la montaña llamada Sión. Sión no era una montaña tan grande, era una montaña pequeña. No era tan impresionante como Basán, pero era el lugar donde Dios decidió morar con su pueblo. Ahora, así como Dios sacó a su pueblo de Egipto en su poder, los sostuvo en el desierto y los hizo entrar a la tierra prometida conquistando a sus enemigos, hermanos, Dios exactamente con nosotros nos ha dado sobre nuestros enemigos también la victoria. El Señor, hermanos, también a nosotros nos ha dado la victoria contra Satanás, contra la muerte, contra el pecado. Hermanos, son enemigos nuestros y son enemigos vencidos. Cristo los clavó en su cruz. Los enemigos de la iglesia ya han sido vencidos, así como los reyes de la tierra en ese tiempo. El Señor ha ganado la victoria, ha tomado la victoria. Y hermanos, y aunque el mundo parece tener el poder y la iglesia parece pequeña, hermanos, escúchenme, el mundo tiene envidia de la morada de Dios. El mundo tiene envidia de que Dios está con nosotros y no con ellos. El lugar en donde Dios está, hermanos, es el lugar más importante. ¿Y sabe dónde Dios escogió estar? Dios escogió estar con su iglesia, con su pueblo. No es un lugar tan poderoso, humanamente hablando. Es como la montaña de Sión, es pequeña. Pero ni las puertas del Hades podrán prevalecer contra la iglesia de Dios. Y mis queridos hermanos, esto es una lección que tenemos que aprender y tenemos que recordar desde la historia de Israel. Porque así como era el pueblo de Dios en ese entonces, hermanos, así también es el pueblo de Dios hoy en día. La iglesia, hermanos, la iglesia de Dios parece pequeña. La iglesia de Dios parece débil. Y tenemos el mismo y grande, victorioso Dios, hermanos, y podemos confiar en Él por lo que Él ha hecho. Y hermanos, y Dios sí es grande y es victorioso. Y por eso lo declara el versículo 17 y 18. Dense cuenta por favor allí, versos 17 y 18. Porque ahí leemos de su entrada, la entrada del arca en el santuario. Mire lo que dice el texto. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Estos textos, hermanos, hablan de la presencia de Dios en gloria y poder, así como en Sinaí. Hermanos, recordemos que Dios descendió sobre el monte en poder, en su santidad. Y aquí, ahora, fíjense, acuérdense, hermanos, que en el monte Sinaí, la presencia de Dios descendió y Dios le da a Moisés, ¿qué cosa? Los 10 mandamientos. Ahí desciende. Pero luego, en la historia bíblica encontramos que luego, cuando el arca va a Jerusalén, Dios está aquí ascendiendo, ¿no es cierto? La presencia de Dios entonces está subiendo al tabernáculo, está yendo entonces al lugar que Dios escogió. Dios, hermanos, mostró su gloria, la gloria de su presencia aquí. Y en el versículo 18 habla de Dios entonces subiendo, cautivando la cautividad, conquistando y despojando sus enemigos, tomando sus dones, tomando los despojos, tomando eso que los reyes al ser vencidos, esos pueblos enemigos al ser vencidos, todas esas cosas de valor, Dios tomando eso para darle a su pueblo.
Entonces habla aquí de Dios habitando entre su pueblo y aún entre los rebeldes. Ellos no iban a ser obstáculos al reino de Dios. Y como ya vimos, hermanos, aquí viene la parte más obvia del Salmo hablándonos de Cristo. Porque, hermanos, este texto no lo podemos confundir. Este texto, el que viene, es el texto en el cual luego el apóstol Pablo usa. Así que si quieren, acompáñenme rápidamente a Efesios capítulo 4, versículos 7 al 8. Efesios 4, 7 al 8. Y fíjense cómo entonces es el mismo texto que Pablo usa del Salmo 68, 18. Dice el texto: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Hermanos, amigos que están aquí, escuchen la historia de Cristo. Cristo descendió en humildad, pero ascendió en gloria. Porque cuando las nubes lo escondieron de la vista de los apóstoles, ¿se acuerdan ahí en Hechos 1? Ascendió Cristo a lo alto, a la diestra de Dios Altísimo, recibiendo dones de los hombres, dones de Dios, y después repartiéndolos a su pueblo, a la iglesia. Estos textos en este segundo punto entonces nos dicen una sola cosa, hermanos. Todo lo que hemos venido hablando aquí, todo lo que hemos venido viendo en el Salmo 68, al llegar al versículo 18, el Nuevo Testamento nos dice: detente allí. Todo eso que acabamos de leer, ¿sabes quién lo hizo? Cristo. Es Cristo quien conquistó al enemigo. Cristo llevó a su pueblo a la victoria sobre todos cuanto tomó cautivo a la cautividad. Lo que nos cautivó, Cristo conquistó. Somos salvados del enemigo, somos salvados del pecado y de la muerte. De allí, hermanos, el Señor nos tomó. Y los dones que los dones que Dios le dio a los hombres tienen que ver con esos dones del Espíritu Santo. El mismo Espíritu. Hermanos, primero Cristo ascendió para que el Espíritu descienda. Y era conveniente para Él de irse para que el Consolador pudiera venir. Y por medio del Espíritu ha provisto a su pueblo con los dones que necesita para continuar. Y por eso, hermanos, así como vemos en el pasado en Israel, y así como vemos en el pasado mirando a Cristo y lo que sucedió con su ascensión, hermanos, viendo el pasado, nosotros también entonces podemos saber y confiar que Él va a ser igual con nosotros. Hermanos, el Dios que ha hecho esto es Cristo el que lo ha hecho, y confiamos en Él. Y finalmente, hermanos, esto me lleva al tercer punto de la predicación. El pueblo de Dios espera entonces que Dios hace eso y que Dios hará eso en contra de sus enemigos. El pueblo de Dios espera en lo que Dios hace y hará en contra de sus enemigos. Hermanos, tenemos que orar por algo puntual. Tenemos que orar para que Dios se levante y venza a sus enemigos y nos proteja a nosotros. Confiamos que lo puede hacer porque lo ha hecho en el pasado y esperamos que lo haga ahora y que también lo haga en el futuro para continuar dándonos la victoria sobre los enemigos. Ahora, hermanos, esto empieza con el pueblo de Dios bendiciendo y alabando al Señor. Mire por favor los versículos 19 y 20. Mire los textos. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios. El Dios de nuestra salvación, Selah. Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Hermanos, aquí encontramos entonces alabanza del Señor. Y la alabamos así porque no solamente ha hecho cosas en el pasado, sino que también esperamos la misma victoria y poder ahora y para siempre. Él nos colma de beneficios, o mejor dicho, también Él lleva nuestras cargas, que es otra traducción. Hermanos, Él nos bendice en cada momento porque nos ha salvado y nos ha rescatado, nos ha dado la salvación, porque Él lleva nuestras cargas.
como el Dios omnipotente y amoroso. Hermanos, Él es el Dios de nuestra salvación, nos salvó y nos libró de la muerte. Entonces, claro que vamos a esperar lo que hace ahora y lo que hará en el futuro, porque hermanos, el Señor no ha cambiado. La salvación viene de Dios y no es simplemente algo en el pasado, sino que es algo presente y algo futuro también. Hermanos, así es la salvación que da Cristo, la salvación que nos rescata, que nos transforma, nos da la victoria y nos asegura la eternidad con Dios. Este Dios, como dice el texto, dice allí, fíjense, y aquí comienza el texto a ponerse un poco cruento. Dice, herirá la cabeza de sus enemigos. Y luego dice, la testa cabelluda del que camina en sus pecados, en el versículo 21. Hermanos, la testa cabelluda significa lo mismo aquí que lo anterior. Habla de la cabeza. Y cabelluda se refiere al cabello de un guerrero que no cortaría su cabello hasta ganar la victoria. Los enemigos de Dios pueden tener tanto celo para ganar, pueden aborrecernos y a Dios tanto que prometen hacer cosas terribles. Pero hermanos, el texto dice que Dios los matará. La victoria es suya. Mire lo que dice versículos 22 y 23. El Señor dijo de Basán, te haré volver de las profundidades del mar, porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos y de ella la lengua de tus perros. Este texto, hermanos, si usted ya leyó al profeta Amós, este texto se parece mucho a lo que el profeta Amós dijo en el capítulo 9, en donde leemos que Dios trae a personas a juicio de los lugares más inaccesibles. En Amós, el profeta Amós, él dice que trae a hombres desde los montes, que trae a los hombres desde lo profundo del mar, para que se pongan delante de la presencia de Dios y Dios los juzgue. El punto, hermanos, que el profeta quiso decir, lo que el salmista está diciendo aquí, es que nadie puede escaparse de este juicio de Dios. Y no solamente de este juicio, nadie puede escaparse de la destrucción que Él va a tener con ellos. Estos textos, como ven, hermanos, son muy cruentos, parecen muy violentos lo que dice aquí. Dice que Dios, volviendo a su pueblo para enrojecer de sangre sus pies con la sangre de sus enemigos. ¿Usted entiende esto, hermanos? Es tanta la mortandad que el pueblo de Dios estará con sus pies todos llenos de sangre por la mortandad que va a haber. Es una imagen, hermanos, en la cual nos muestra que Dios le da la victoria a su pueblo. Y nos cuesta trabajo, por supuesto, leer estas palabras en la Biblia, pero es porque no siempre entendemos, hermanos, bien lo que es la guerra espiritual. Y esa es la verdad. ¿Sabe lo que nos sucede a nosotros muchas veces, hermanos? Cuando leemos estos textos, decimos, oye, esto está muy duro. Y a veces nos sucede esto, nos sucede como le pasó a Saúl, que cuando tenía a su enemigo y Dios le dijo, mata a todos, mata a todos. Y Saúl pensó, pero los podemos hacer tributarios. Y hermanos, ¿saben por qué está ese pensamiento? Porque Saúl nunca entendió la guerra que había. Él nunca entendió que había una guerra y que esos hombres, si no se los mataba, al crecer, ellos iban a ir contra ellos. Hermanos, muchas veces esto es lo que tenemos que darnos cuenta. Tenemos que darnos cuenta, hermanos, de que hay una guerra espiritual. Y en la guerra no se hacen treguas. Hermanos, óigame, a los enemigos se los mata.
a los enemigos se los mata. A veces no entendemos lo que significa que Dios venza o que Dios conquiste. Pero hermanos, entiéndase esto, no hay tibieza aquí. Hermanos, ¿estás con Dios o estás en contra de Dios? Ahora, lo que leemos aquí no es para que nosotros pensemos ahora en tal vecino o compañero de trabajo que nos molesta y esperamos que Dios lo mate. No. No queremos enrojecer nuestros pies en su sangre. Aquí habla, hermanos, de una batalla espiritual que está haciendo estragos en el universo, como ha hecho desde el momento cuando el pecado entró en el mundo. Dios profetizó que la cabeza de la serpiente sería aplastada y, hermanos, eso es algo violento y Dios tiene que destruir para siempre al enemigo, pero también tiene que destruir a la simiente de la serpiente. También tiene que destruir a esos hijos de la serpiente. Y deberíamos, hermanos, por un lado entonces nosotros, escúchenme, deberíamos regocijarnos con un gozo piadoso en la destrucción futura de los enemigos de Dios. Eso es exactamente lo que leemos en Apocalipsis capítulo 18 y capítulo 19. No vamos a decir que Dios está equivocado al escribir eso. Espero que ninguno de nosotros diga eso. Vaya por favor conmigo a Apocalipsis capítulo 19, versículos 1 al 3. Apocalipsis capítulo 19, versículos 1 al 3. Apocalipsis capítulo 19, versículos 1 al 3. Dice el texto: Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. ¿Y qué dice? Porque sus juicios son verdaderos y justos. ¿Qué más? Pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación. Y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Hermanos, es una imagen de santos, de creyentes, de hombres y mujeres que son del pueblo de Dios, que al ver que este mundo ha sido juzgado y sale ese humo de la destrucción de ellos, los santos, los cristianos, los hombres que están en ese momento en la presencia de Dios, están contentos de alegría. Hermanos, pero escúchenme, déjenme equilibrar esto, porque estamos de este lado de las nubes. No nos regocijamos de la destrucción de una persona en esta vida. No se vaya a confundir. Nos regocijamos, hermanos, del juicio de Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Nadie puede escaparse de su juicio, ni se puede esconder en la profundidad del mar, ni en los más altos montes, porque Dios lo vuelve a Él para que entonces finalmente sufran lo que merecen. Pero para hacer una aplicación, hermanos, directa a este texto, yo te quiero decir esto. A mi amigo y amiga que está aquí, tú no puedes esconderte de Dios. Si eres su enemigo, entiende lo que dice la Escritura. Escucha, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amigo y amiga que estás aquí y estás escuchando esto y tú dices: ¿qué estoy oyendo? Óyeme esto. En vez de quejarte de un Dios que derrama la sangre de sus enemigos, quiero que sepas de que tú eres un enemigo y que tienes que arrepentirte para que tú no tengas que sufrir este castigo. Amigo y amiga que estás aquí, humíllate y recibe por fe la salvación que está en Cristo Jesús, el Hijo de Dios.
Cristo ascendió en poder y uno de los dones que da a los hombres, amigo y amiga, es la salvación, que es justamente lo que tú necesitas para dejar de resistir al Dios quien vence a todos sus enemigos. Así que, niños, niñas que están acá, si ustedes no están en Cristo, ustedes son enemigos de Dios. No hay tibieza acá. O estás con el Señor o no estás con el Señor. Versículos 24 al 27 hablan del arca subiendo a Jerusalén, al tabernáculo, Dios en sus caminos hacia el santuario, con los cantores delante, con los músicos detrás, toda la congregación bendiciendo su nombre, con representantes de todas las tribus. Miren lo que dice el versículo 27. Versículo 27. Allí estaba el joven Benjamín, señoreador de ellos, los príncipes de Judá en su congregación, los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí. Pero ahora vaya conmigo al versículo 28. Tú, Dios, has ordenado tu fuerza. Confirma, oh Dios, lo que has hecho para nosotros. Y hermanos, esto también Él lo ha hecho. Hermanos, Él ha ordenado la victoria para su pueblo y va a continuar haciéndola, porque al final, en los versículos 29 al 31, leemos de todas las naciones. Vemos aquí gente de todos los pueblos del mundo llegando a la ciudad de Dios. Miren lo que dice el versículo 29. Versículo 29. Por razón de tu pueblo en Jerusalén, los reyes te ofrecen dones. Como leen, hermanos, aquí los reyes se someten a aquel que los venció. Y miren lo que dice el versículo 30. Reprime la reunión de gentes armadas, la multitud de toros con los becerros de los pueblos, hasta que todos se sometan con sus piezas de plata. Esparce a los pueblos que se complacen en la guerra. Hermanos, déjenme explicarles esto. ¿Quiénes son o qué es esto de gentes armadas? Esta expresión también puede ser traducida como las fieras de las cañas. Usted dirá, ¿y? ¿Me la pusiste peor? ¿Quiénes son las fieras de las cañas? Pues, hermanos, es una frase para referirse, a Egipto, pero es una frase es una frase de contexto para que el que lo oía sabía que estaba hablando entonces de Egipto y de Egipto como enemigo. Entonces, se está refiriendo a Egipto con los animales en el río Nilo, porque habla del Egipto también en el versículo 31, como ustedes pueden ver allí, vendrán príncipes de Egipto. Pero fuera esta interpretación u otra, hermanos, el punto aquí es que de todas las naciones vendrán a Dios y finalmente se someterán a Él. Dios esparce a los pueblos que se complacen en la guerra. Dios los esparce, Dios los destruye. Egipto, hermanos, era el vecino de Israel a un lado y era un país poderoso. Etiopía era un país lejano para Israel y juntos igual, ya sea el que está cerca como el que está bien lejos, juntos representaban entonces aquí, hacían una representación de todas las naciones de la tierra, sean los cercanos o los más lejanos. Y hermanos, lo que estamos leyendo acá no es ninguna sorpresa porque es exactamente lo que el apóstol Pablo dijo cuando estaba escribiendo a los filipenses. ¿Se acuerdan cuando Pablo dijo a los filipenses que toda rodilla se doblará ante Dios y Cristo? Pues exactamente es lo que leemos aquí. Hermanos, Dios va a salvar a su pueblo, no importa en qué parte esté, ya sea que esté cerquita como Egipto o esté tan lejos como Etiopía. Dios va a salvar a su pueblo donde esté. Pero después de eso, hermanos, Dios someterá a todos los pueblos, ya sea el que está cerca y el que está lejos. Dios los va a someter en su juicio. Hermanos, Dios lo ha hecho. Y usted dice, ¿cuándo lo hizo? Piensa en esto. ¿Dónde comenzó a esparcirse el Evangelio?
en un lugar muy, muy lejano de nosotros, en Israel. Y nosotros ahora somos parte del pueblo de Dios. Fíjense cómo entonces Dios salva a su pueblo en donde esté. Hermanos, nosotros somos el cumplimiento de aquello. Dios nos ha alcanzado por su poderoso evangelio. El Señor nos ha rescatado de nuestra rebeldía y de nuestro pecado. Hermanos, nosotros somos parte de esto que dice el Salmo 68. Nosotros somos parte de que un día, ahora, todos se someterán al pueblo, todos se someterán al Señor. Si el Señor hizo eso con su pueblo, rescatando a cada uno de ellos en cualquier lugar donde esté, hermanos, escuchen, amigos que están aquí, oigan, ten toda la confianza de que así como Dios rescató a su pueblo en donde estaba, Dios también va a traer a todos los hombres a Él a juicio, porque Él va a tener la victoria final sobre todos. Y mientras seguimos en este mundo, hermanos, tendremos persecución, las naciones van a seguir levantándose en contra de Dios y por ende se va a ir en contra de nosotros, pero Dios hará que las naciones vengan a Él. Algunas personas vendrán en arrepentimiento, humillándose en fe para ser salvos por medio de Cristo. Otras personas serán sometidas y juzgadas por Dios para siempre. Pero hermano y amigo, escuche, todas las naciones vendrán a Dios. Toda rodilla verdaderamente se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. Algunos para disfrutar la vida eterna y otros confesando de que Cristo es el Señor, pero para luego sufrir la ira eterna. Y debido a todo eso, orando que Dios se levante en contra de sus enemigos, confiando en su victoria pasada y esperando en su obra gloriosa ahora y en el futuro, David concluye el Salmo con una exhortación a alabar a Dios. Mire por favor versículos 32 al 35. Dice el texto: reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor. Al que cabalga sobre los cielos, que son desde la antigüedad. He aquí dará su voz, poderosa voz, atribuid poder a Dios. Sobre Israel es su magnificencia, y su poder está en los cielos. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios. El Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Hermanos, así como empezó el Salmo, así también termina. ¿Cómo? Con alabanza a Dios por quien es Dios, por sus perfecciones. Él es el Rey de los ejércitos, reinando de los cielos. Él es todopoderoso y magnificente. Él merece el temor de todos y da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea su nombre para siempre. Y nosotros decimos esto también. Pero también, hermanos, la promesa aquí es que los reinos de la tierra lo cantarán también a Dios. Entonces, hermanos, este es un salmo, hermanos, que realmente nos anima. Es un salmo que nos muestra entonces de cómo Dios se ha movido en el pasado. Dios debe ser levantado. Y pedimos que Dios se levante, hermanos, para que juzgue a los pueblos, pero también para que nos proteja. Pero así como el Señor ha hecho en el pasado, hermanos, también lo hará con nosotros. El Señor también nos cuidará. Y así como en el pasado Cristo ascendió y llevó y le trajo dones a la iglesia, hermanos, el Señor también a nosotros también nos ha dado dones. Y por eso, hermanos, tenemos que tener toda la confianza de que estamos en la victoria del Señor. Y por eso es digno, hermanos, que le alabemos a Dios. Y por eso, hermanos, hay una gran y fuerte confianza en la obra misionera. Porque, hermanos, cada uno del pueblo de Dios, ya sea que esté aquí en este barrio o en las otras costas del mundo, Dios lo va a traer. Y tenemos esa confianza. Por eso nuestro trabajo, hermanos, no es en vano. Ahora, permítanme entonces darles una aplicación.
Porque hermanos, este salmo tenemos que verlo realmente a la luz mejor dicho, a todo el poder de la luz que hay aquí. Entonces, hemos considerado a Cristo durante toda la explicación en este salmo, ¿no es cierto? Pero quiero que lo hagamos más ahora en este final, debido al hecho de que Dios nos ha dicho que deberíamos ver en este salmo la imagen de la ascensión de Cristo. Hermanos, Dios inspiró al apóstol Pablo para escribir Efesios 4, incluyendo la parte donde cita este salmo, mostrando que deberíamos pensar, en este salmo, deberíamos pensar en la ascensión de Cristo, en la gloria y el poder de Cristo cuando Él ascendió y llevó cautivo a la cautividad y dio regalos a los hombres. Ahora bien, vaya conmigo por favor a Efesios capítulo 4, versículos 7 al 16. Vaya conmigo al texto allí. Efesios capítulo 4, versículos 7 al 16. Efesios capítulo 4, versículos 7 al 16. Dice el texto: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de qué subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, la aplicación, como ven, es en dónde. ¿En dónde se aplica el texto? ¿En el mundo o en la iglesia? Hermanos, la aplicación es en la iglesia. La aplicación de este salmo, según Cristo y dado a los apóstoles, esta aplicación es para la iglesia. Hermanos, Cristo descendió primero en humildad para salvar a su pueblo de su pecado. Él conquistó a Satanás, el pecado y la muerte. Él se levantó en contra de sus enemigos en su muerte. Espiritualmente Él los venció. Y así como Dios había rescatado a su pueblo de Egipto, de la esclavitud, y los llevó a la tierra prometida, hermanos, Cristo ha hecho lo mismo espiritualmente en nosotros. Su vida perfecta y muerte y resurrección. Y cuando ascendió, no era el arca del pacto subiendo a Jerusalén en el cumplimiento de ese símbolo, hermanos, sino más bien era Cristo mismo ascendiendo para estar a la diestra del Padre, ascendiendo en victoria y gloria para reinar en poder. Recibió el honor por su conquista de sus enemigos y después dio dones a la iglesia. Y hermanos, y Efesios 4 nos explica que este don es el Espíritu de Dios. Dice primero, un espíritu, como fuisteis también llamado a una misma esperanza de vuestra vocación. Y por medio del Espíritu, hermanos, Cristo dio dones de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, con el propósito de edificar y unir a la iglesia para que el pueblo de Dios trabaje junto para su gloria, para que ministren unos a otros.
y para que alcancen a las naciones, hasta que las naciones puedan bendecir el nombre de Dios y humillarse ante Él, reconociendo su poder, gloria y majestad. Hermanos, Cristo tiene este poder. Él reina con vara de hierro y juzgará al final. Dios ha mostrado su poder en la victoria que ha dado a su pueblo sobre sus enemigos ahora en la salvación, y lo hará también en el día final. Así que de manera muy práctica, hermanos, por el momento, Cristo nos da poder por medio de su Espíritu, por medio de su palabra, por medio de los hombres y mujeres que Dios usa en medio de la iglesia. Tenemos poder y victoria porque el Dios que mostró su poder y gloria por medio de su obra en Israel, como fue descrito aquí en el Salmo 68, es el mismo Dios que mandó a su Hijo para hacer lo mismo espiritualmente por su pueblo. Mis queridos hermanos, somos salvos y aunque estamos en la batalla espiritual, tenemos el poder para vencer, porque Cristo ha vencido. Y para seguir venciendo, el Señor nos ha dado dones. Para seguir venciendo, hermanos, el Señor nos ha dado de su Santo Espíritu morando con nosotros. Para seguir venciendo, hermanos, el Señor nos ha dado una iglesia. Nos ha dado siervos de Dios que Él ha dado bajo su poder para ministrar, para enseñar, para guiar, para cuidarnos, hermanos. Y para pensarlo entonces de manera más personal, hermanos, también nosotros podemos vencer al pecado. Hermanos, Cristo ha vencido, confiando que ha ayudado a su pueblo en el pasado, hermanos. Nosotros tenemos la esperanza cierta que nos fortalece en contra de toda tentación. Por eso, mi querido hermano, escúchame. Yo sé que usted es débil, pero Cristo es fuerte. Despójese del viejo hombre y vístase del nuevo hombre que está confeccionado en Cristo Jesús. Así que yo te hago una pregunta, mi querido amigo y amiga. ¿Tú has sido salvo por Dios? ¿Has recibido su poder salvador? Mi querido amigo y amiga, ¿tú has sido transformado debido a la victoria que está en Cristo? Este Cristo que murió en la cruz y resucitó al tercer día y ascendió a los cielos. ¿Tú tienes tal poder? Si no, mi querido amigo y amiga, tú sigues siendo enemigo del Señor y vas a ser vencido en vez de glorificado y protegido. Por eso, amigo y amiga que estás aquí, humíllate ante este Dios todopoderoso, humíllate ante Cristo, quien ya ascendió en gloria después de haber hecho todo para salvarnos de nuestros pecados. Él hizo todo. Así que ven en arrepentimiento y pídele la salvación que tú necesitas. Pero si Dios ha vencido el pecado por ti y te ha salvado, mi querido hermano, tú deberías alabarle. Y no solamente eso, tu alabanza debe ser una alabanza que invite a otros a conocer a Cristo. Tú deberías, además de alabarle, deberías proclamar la salvación a todos. Como leímos en el versículo 11, ¿no es cierto? El Señor daba palabra, Salmo 68, 11. El Señor daba palabra, había grande multitud de los que llevaban las buenas nuevas. Hermanos, necesitamos llevar las buenas nuevas de salvación a todo el mundo. ¿Pero saben por qué? Porque fuimos hechos para eso. Fuimos hechos para eso. Dios ha dado su palabra, Dios ha dado a su Hijo. Ahora tenemos su palabra y somos responsables, hermanos, de proclamarla a todo el mundo. Todos los cristianos, hermanos, tenemos esta responsabilidad y tenemos este privilegio. Y algunos tienen el privilegio de ser predicadores y son especialmente llamados a cumplir este versículo. Que Dios se levante, hermanos, y esparza a sus enemigos. Lo ha hecho en el pasado con su pueblo, nos ha salvado de nuestro pecado y de nuestra esclavitud, y por eso confiamos y esperamos que va a seguir mostrando su victoria sobre el enemigo.
Él es Rey de reyes y Señor de señores. Ante Él toda rodilla se doblará. Así que, hermanos, confiemos en el Salvador ascendido, quien dio dones a los hombres. Alabemos a su nombre y confiemos en Él. Amén. Como conclusión, hermanos, Dios muestra a su pueblo su poder y victoria sobre el enemigo. Y en esta noche, hermanos, considerando entonces esta obra de Cristo, vengamos con esa certeza y observemos el pan y el vino. Observemos el Evangelio y recordemos entonces que nuestro Cristo descendió, pero también ascendió. Y disfrutemos, mis queridos hermanos, aquello. Comamos, bebamos y el resto de los hermanos observen esto y llénense, hermanos, de la obra del Espíritu de Dios, de que usted tiene la victoria para vencer los enemigos. Por medio de los símbolos haremos memoria de esto, de lo que Cristo logró por nosotros por medio de su muerte. Pero no solamente haremos memoria, también nos aprovecharemos de los beneficios espirituales que Cristo logró para nosotros. Amén. Oremos al Señor.